Estamos aquí con una invitada súper especial. Ella es Zaira García, es astróloga, es directora del Centro Sagaz, es además facilitadora de cursos de astrología, desarrollo humano y medicina china, es terapeuta de astrología psicológica y acupuntura y elixires aztecas, que ya me contarás qué es. Y ella es profesora en la Escuela Astroterapéutica de Pablo Flores y da el curso Máster de Lilith, la Luna Negra. Y vamos a hablar con Zaira específicamente y sobre Lilith, la Luna Negra. Gracias, Zaira, por estar acá. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de hablar. Yo le digo de mi querida Lilith, ¿no? Que todo el mundo la tiene como un gran demonio. Y siempre digo que incluso muchos programas ni la ponen en la carta natal y sin embargo es la que nos trae la mayor libertad de la carta, ¿no? La que nos permite liberar toda la sombra. Entonces estamos tan acostumbrados a vivir dentro de la estructura saturnina, de esa cárcel de seguridad que nos da, entre comillas, Saturno, pero que al final es una falsa seguridad, yo le llamo una jaula de oro, que enfrentarnos a Lilith, que es abrirnos a la totalidad de la carta a pesar de los juicios, críticas que podamos recibir del exterior, es muy difícil y entonces preferimos esconderla, ¿no? Es esa parte de nosotros que queda escondida en un cajón, porque la palabra clave de Lilith es vergüenza, ¿no? Eso que nos han dicho que si mostramos al mundo de nosotros mismos, no vamos a ser aceptados. Y siempre va a ser un área de la vida en realidad de libertad. Claro, de libertad en el sentido de liberarme de las estructuras sociales, es decir, nunca va a ser aceptada por la sociedad, o por lo menos por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, cuando conecto con ella me doy cuenta de lo gratificante que es quitarte esa mochila de tener que estar siempre mostrando, haciendo lo que la sociedad dice que es correcto porque si no, no eres valorado, ¿no? Entonces, inevitablemente, el área de la vida donde está Lilith es un área de la vida donde vamos a ser un desastre. Es decir, así va a ser. O sea, sería, o por lo menos en mi experiencia trabajando en mi Lilith y trabajando en mi Lilith contigo cuando he hecho consulta, o sea, lo que entiendo es como que la Lilith te dice, es como esa parte de ti que te empuja y te dice, dale, salí, no importa, aunque no te salga esto tan bien, lo tenés que hacer, lo tenés que mostrar, porque si no, es como que hay una gran carga de energía que queda Acumulada. acumulada. Sí, y es como una olla express. Hay una energía que se va quedando en un hoyo negro, acumulada como una olla express, y cuando en tránsito algo la toca, dice, ahora, ¿ves que no te atrevías? Pues ahora de la peor manera posible. Entonces, cuando no contactamos con Lilith, que es esa parte, como te digo, en el que, bueno, no es que sea un desastre, soy un desastre para la sociedad. Claro. Porque en ese área de la vida lo hago diferente. Demuestro, esa es la parte creativa de Lilith, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no hay que tener unos parámetros establecidos. Claro, ¿quién me va a juzgar y criticar? La sociedad. Pero en realidad a mí me va a liberar. ¿Sí? Entonces, esta comprensión de Lilith es muy importante. Es eliminar el juicio y la crítica hacia hacer las cosas de forma distinta. Porque si no lo hago, yo digo, escondemos a Lilith en el armario como una niña que se enoja tanto que en el momento que sale lo que hace es eso que más miedo te daba a mostrar de ti, ahora lo va a ver todo el mundo. Entonces aparecen esas escenas en la vida en las que ¿en qué momento, ¿no? ¿En qué momento me ocurrió esto a mí? ¿Me expuse de esta manera? ¿O se expuso esto de mí que a mí tanto me avergüenza? Bueno, porque no lo dejaste liberar de forma creativa. Porque ante el miedo y ese juicio y esa crítica preferiste no sacar esta espontaneidad, porque Lilith es pura intuición y espontaneidad, es instinto puro. Es eso que hago sin pensar. Es decir, Lilith mata a la razón. Toda esta historia mitológica de Lilith como la primera mujer de Adán, que yo explico en el máster, es comprendiendo que no es tanto los personajes mitológicos, sino comprender que Adán representa el pensamiento y Lilith representa el sentir y la intuición. Entonces, cuando el pensamiento domina, Lilith necesita ser ocultada porque el pensamiento es muy juzgón, es dual. Está bien, está mal, debería, no debería, tendría que haberlo hecho de otra manera. Es un ruido que está ahí todo el tiempo intentando dominar. En realidad no domina, pero lo intenta. Entonces,
Cuando sale Lilith, Lilith no piensa, Lilith actúa. Lilith es instinto y sentir puro. Y no sentir de sentimiento, sino de impulso del alma. Cuando hablo del sentir de la mente, que así lo explico en el máster, hablamos del impulso del alma básico que realmente quiere poder expresarse sin pertenecer a una sociedad. Para eso ya está Saturno. Saturno se encarga de ser el malo de la película que nos obliga a hacer las cosas dentro de una estructura, como decía al principio. Pero sin embargo, Lilith no es mala. ¿Okay? ¿En qué sentido no es mala? Solo es esa parte de nosotros que no es adaptable, que no se adapta, que se revela, pero que cuando la acepto me demuestra que en ese área de la vida, para la sociedad, siempre voy a ser un desastre. ¿Okay? Siempre voy a hacer las cosas mal hechas, pero que cuando de verdad conecto con ella, aparece algo brillante, aparece algo que los demás no pueden hacer y tú sí, y que ayuda a otros a liberarse, ¿no? Entonces, yo tengo Lilith en la 10 en conjunción con Urano, ¿no? Entonces, pues solté, salió, no lo hice yo, ocurrió el máster de Lilith, ¿no? Entonces, como astróloga, realmente hay que ser valiente para decir, yo voy a hablar de Lilith, porque hasta la mayoría de los astrólogos dicen, ¿cómo vas a hablar si de ella no conocemos? Pues alguien tiene que abrir el cajón, ¿no? La caja esta de Pandora y decir que es Lilith aquí en el mundo, ¿no? Y empezar a recuperar información sobre ella. Yo la amo. La amo porque para mí fue una liberación enorme, ¿no? El encontrarme con Lilith. Ahora, ¿eso me hace una astróloga tradicional reconocida en astrología predictiva que sabe en qué momento va a ocurrir cada cosa? No, yo hablo, y tú lo has visto en terapia, de con qué tienes que conectar. Atrévete, o sea, saca esta parte, ¿no? Atrévete a hacer eso que está dentro de ti, pero que hasta tú misma juzgas y criticas, queriendo ser lo contrario, y entonces como si te pusieras una máscara y te convirtieras en algo que no eres. Cuando esta Lilith adquiere fuerza, es decir, Lilith en sí no tiene una fuerza, es un agujero negro lleno de presión. Cuando se suelta la presión, pues estalla la bomba y, como digo yo, toda la cocina se llena de lentejas, ¿no? Como una olla que dice, voy a sostener, revienta y las lentejas llegan hasta el techo. Zaira, como si pudiéramos desgranar y volver sobre, me parece que hiciste una introducción de Lilith que es espectacular y creo que habla mucho de la potencia vital que Lilith tiene consigo. Y ¿cómo describirías, o por lo menos cuál es el relato, que hay dos cosas, ¿no? Por un lado está el relato de cuál es el lugar de Lilith en la mitología, que cuando las personas que no saben esa historia del Génesis se vuelven locas. Es como, ¿cómo puede ser que de repente, bueno, no sé si quieres contarla tú, desde tu visión me parecería más enriquecedor que contarla yo. Bueno, te voy a decir la versión que yo doy en el máster, que también hay que comprender que es mi forma de interpretarlo, ¿no? Es decir, yeah, es la que para mí, de alguna manera mejor funciona, ¿no? Lilith fue la primera mujer y no estaba hecha de la costilla de Adán. Ahora, cuando hablamos de mitológicamente o incluso del Génesis, estamos hablando de una historia que nos cuenta, de una forma de contar la historia, ¿no? Es decir, cómo se manifiesta la existencia. Entonces, yo todo lo trabajo metafísicamente porque para mí la astrología es la mejor herramienta del mundo para comprender cómo la existencia se manifiesta. Y la astrología nos da un mapa maravilloso que nos dice, pero si es que está aquí todo escrito, o sea, mira para arriba y vas a encontrar lo que hay abajo, no tiene otra. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Aparece esta Lilith mitológica o en el Génesis mismo, diciendo que fue la primera mujer de Adán. Que en el momento de la sexualidad, Lilith no quiso ser sometida y Adán protestó y le dijo a Dios, oye, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees que me has traído a alguien que no quiere ser sometida? No tiene nada que ver con feminismo, esto también es importante. Lilith no fue la primera feminista, ni hay que agarrarla como la que defiende a las mujeres, es energía femenina, que no es lo mismo. La energía femenina está tanto en hombres como en mujeres, igual que la energía masculina está tanto en hombres como en mujeres. Entonces, Adán representa la energía masculina de la creación y Lilith representa la energía femenina, ¿ok? Entonces, en esta representación, la energía masculina, que es la razón, que es un pensamiento que nos sirve, que es un pensamiento, vamos a decirle práctico, que nos sirve para el funcionamiento del día a día, se termina convirtiendo en lo que llamamos el ego.
el que cree que domina la historia. Y entonces expulsa a Lilith. Es decir, en realidad la interpretación es que cuando el pensamiento domina, el patriarcado comienza. Y la energía femenina, que es el sentir y el instinto, que funciona sin pensar porque sale de aquí, que es la intuición, que es el sentir de la mente, que es de alguna manera algo puro, es manchado por el pensamiento. ¿Ok? Entonces, es manchado en el sentido de que, a esto si nos metemos un poquito más, tiene que ver con la virginidad de la Virgen. Claro, es interesantísimo porque, o sea, lo que vos estás planteando, el pecado original nace ahí, o sea, Claro, nace ahí. ¿no? Claro, el pensamiento se hace dueño y aparece lo que llamamos el ego. Y entonces el ego me separa de la unidad porque me hace creer que yo estoy separado y que yo, porque dice yo el pensamiento, a mí, me está sucediendo esto y yo puedo solucionarlo. Y aparece lo que yo digo, el ruido. Eso no quiere decir que la energía masculina esté mal, porque la razón, Total. que es el pensamiento práctico, es lo que me permite que el sentir, ¿ok?, se manifieste y pueda manifestarse y moverse en el mundo. Es decir, yo sin la razón o el pensamiento no podría hacerme la comida, ¿no? Yo necesito tener una serie de datos en las cuales, pero eso está impulsado por el sentir de la mente, el sentir no de sentimientos y emociones, sino como el deseo del alma de manifestarse, de el alma, no de mi alma, ¿ok? Entonces, en el momento que la razón se dualiza, se convierte en pensamiento dual. En el momento que el sentir se dualiza, se convierten en emociones duales, buenas y malas. La tristeza, la depresión es mala, la alegría y la felicidad son buenas. Es decir, tanto energía masculina como femenina se dualizan en el nivel egoico. No solo la masculina, pero la masculina adquiere mucho poder, entre comillas, porque ¿quién cambia una emoción? Es mentira, nadie. La emoción aparece y le da igual lo que el pensamiento diga, me siento triste, yo aquí bien zen y sigo triste, y ahora hago una meditación y sigo triste, y ahora escucho una canción y sigo triste. La emoción va a aparecer, es una creencia que el pensamiento la va a cambiar. Pero en realidad el pensamiento dual mancha, por decir de alguna manera, que es esta parte, ¿no?, que te hablaba de, ya si vamos un poco más allá, la virginidad de la Virgen, ¿no? En realidad la virginidad de la Virgen es que cuando el sentir puro es enganchado por el pensamiento, queda manchada. Y entonces ya no puede expandirse como debería, sino que empieza a generar todas las estructuras que se generan en la persona, ¿no? Entonces, en realidad, este origen mitológico es que Lilith, que es el sentir puro, aunque Adán la quiso dominar, no fue dominada. Amazing. Sigue estando atrás, empujando para que las cosas ocurran, por decir. Y el pensamiento es el problema. Cuando, en realidad, ¿cuál es el mayor problema de Lilith? El juicio del pensamiento. Claro. Y entonces aparece Eva. Eva está hecha de la costilla de Adán. Entonces aparece la luna blanca, que es justo, o sea, la luna negra está detrás de la luna blanca. La luna blanca es, el mecanismo lunar es eso que mostramos de nosotros mismos para ser aceptados, ¿no? Otra cosa es el talento lunar, son dos cosas diferentes. Eva estaría representada por la energía femenina que la sociedad admite. La madre cuidadora, tierna, dulce, ¿sí? Entonces el mecanismo lunar produce que yo me relacione con los demás a través de algo que creo que es lo que me va a dar la solución, ¿no? Es decir, que cuando tengo una ansiedad, en vez de liberar la verdadera ansiedad, sale la luna a salvarme. Entonces, Eva en realidad está creada por el pensamiento. Buenísimo. Porque ha salido de la costilla de Adán, ¿sí? Y Lilith es expulsada con los demonios y se va a procrear con Satanás. ¿Dónde se va Lilith? Al inconsciente. Porque realmente el infierno no es otra cosa nada más que nuestro propio inconsciente, donde vamos guardando todas las cosas que no podemos en este momento concientizar. Ahora, ¿qué va ocurriendo con los tránsitos? Que eso que está en el inconsciente sale y se proyecta. Entonces, Lilith dice, tú déjame aquí escondidita, que yo ya saldré. Tú no te preocupes. Intenta dominar, que antes o después sale.
Entonces, no es que se fuera con los demonios, Satanás, y procreara con él, ¿ok? La procreación de Lilith es que se va al inconsciente y genera las proyecciones inconscientes y nuestros mayores miedos a enfrentar. Es Y luego maravilloso. se come los hijos, pero los hijos que se come son pensamientos. Lilith es la única que se come al pensamiento dual y te da la libertad de liberarte del pensamiento. No nos equivoquemos, no nos tenemos que liberar del pensamiento y dejar de pensar, sino convertirnos en el observador del mismo pensamiento y darnos cuenta cuando ese pensamiento solo es ruido y cuando ese pensamiento es un pensamiento funcional. Un pensamiento que me sirve. Yo para hacer esta entrevista pues he tenido que encender la compu, quedar contigo, ¿no? Poner la cámara, maquillarme, ¿no? Pensamiento funcional. ¿Qué tengo que hacer? Una entrevista. ¿Qué tengo que hacer para esa entrevista? Para eso tengo el pensamiento, es maravilloso. El pensamiento deja de ser la razón, o sea, la parte positiva de la razón o masculina, cuando se convierte en una dualidad, es decir, cuando empieza a pensar que tiene soluciones y se convierte en un relato y hace mucho ruido, tanto que no me deja contactar con lo que hay detrás, que es la conciencia visualizando eso. Maravilloso, maravilloso. Esa es mi teoría. Ahora ya cada uno, o sea, puede decir a mí si me cuadra, no me cuadra, me escucha un católico, pues seguramente me cuelgue de una lámpara, pero para eso tengo Ya Lilith. pasó, ya perdió su hora, ya perdió su hora. Por suerte estamos afuera de eso, ya pasó. Zaira, es espectacular, me encanta tu teoría. Además, hace poco tuvimos una conversación que creo que es re interesante que estemos hablando de la luna negra ahora, porque a Lili también se la llama la luna negra, con Jorge Bosia, que tiene una teoría súper interesante sobre la luna blanca. Eh, y, y cómo la luna blanca nace de los miedos de la supervivencia. eh, y que tiene que ver con esto, ¿no? Como cuáles son las formas socialmente aceptadas que uno entiende le van a permitir sobrevivir en ese entorno en el que nace. Pero que no tiene nada que ver con lo que uno internamente necesita, es completamente en relación con lo que uno instintivamente percibe que es lo que le va a permitir sobrevivir en función de lo que ese entorno puede otorgar, ¿no? Y como esa negociación constante eh, entre como que el camino inclusive también de conectar con la luna, también te lleva a conectar con Lilith. Hay como un camino ahí, ¿no? Sí, es lo que te estaba hablando. Una cosa es el mecanismo lunar y otra el talento lunar. Totalmente. Ese a mí me encanta como Caruti, ¿no? Explica esto. Entonces, Sí. el mecanismo lunar se generó por supervivencia. O sea, no es que esté mal, porque hubo un momento determinado, en el momento en que el bebé nace, necesita de la madre. Entonces, el bebé que nace genera un mecanismo para poder pertenecer al clan, porque si no pertenezco al clan, me echan de la cueva y me comen los lobos. ¿Qué tengo que hacer para adaptarme? Es un mecanismo de pertenencia. Pero dentro de ese mismo mecanismo que me hace falta en la infancia para pertenecer al clan, en realidad la relación que hay con la madre, que es en la infancia la que genera la madre o la persona que te cría, tu propio mecanismo lunar, que te hace comprender el amor es igual a, ¿no? Si hago esto, mamá me ama. Si mamá me ama, me da de comer. Si mamá no me ama y no me da de comer, me muero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres adulto y te sales de ese mecanismo y hay miedo, aparece un me voy a morir, un estado de ansiedad muy fuerte. Claro. Y el mecanismo lunar me da un ansiolítico. Yo siempre digo, no hay que desecharlo tampoco. Lo que hay que comprender es por qué he entrado en el estado de ansiedad para tener que tomarme ese ansiolítico. Sin embargo, en la infancia, la madre o la persona que me crió lo que me estaba diciendo es tienes este talento para nutrir a los demás y sentirte tú seguro cuando seas adulto emocionalmente. Entonces, cuando uno contacta con el talento de la luna blanca, ya desaparece la necesidad de pertenencia. Yo siempre digo que para llegar a Lilith no puedo llegar a ella, tengo que dejar de hacer. Entonces, esto que me acabas de decir, yo para poder acceder a Lilith tengo que comprender los miedos de Saturno, tengo que comprender el empoderamiento de Plutón y el refugio de la luna blanca. Cuanto más voy liberando esas estructuras, más va liberándose Lilith. Pero yo no puedo ir directamente a Lilith, es imposible. Primero he tenido que ir comprendiendo mis estructuras de seguridad y desarmándolas. Yo las explico como si fueran candados.
Entonces, Lilith es todo eso que ha quedado escondido por estos 3 candados. Y hay que añadir un poquito a Quirón, ¿no? Lilith, Quirón, yo digo que forman al niño niña herido, como si fueran de la mano, ¿no? A mí me duele no pertenecer y me avergüenza esto porque no pertenezco. ¿Cuál empezó primero, el huevo o la gallina, no? Un poco así. Entonces, Lilith es, si soy yo misma, aparece Quirón y dice, no seas tú misma porque esto duele demasiado y no voy a poder pertenecer. Y entonces llega la luna y dice, no te preocupes, yo voy a poner una máscara para que todos nos quieran. Y Saturno dice, yo te voy a hacer sentir seguro. Y Plutón dice, y yo me empodero aquí, en el ego, ¿no? Y entonces, realmente, claro, en cuanto conectas con tu luna blanca y con sus mecanismos defensivos y aprendes a relacionarte desde la luna sin la necesidad de pertenencia, sino desde lo que a ti te nutre y la capacidad que tienes a través de tu propia luna de nutrir a los demás, entonces Lilith se libera. No completa, porque ojalá Lilith, yo creo que si Lilith se liberara completa, pues no, sería muy difícil sostener energéticamente, ¿no? Pero se va liberando. Bueno, ahí tocas un punto que es súper interesante también de esto, ¿no? Que aparece con Lilith, que Lilith no tiene una forma física, entonces al no tener una forma física, no sé si tú esto en relación con esta que hablas de la carga energética, ¿no? Me parece que hay algo que Lilith no está limitada por la materia en ninguna forma, es pura energía, es pura potencia, Lilith. No ¿Cómo tiene lo cuerpo celeste, es un punto arábigo, se calcula. Entonces solamente aparece no como una energía que se muestra, sino como una energía que se esconde. Es decir, es como si en la carta Lili representara ese lugar donde lo que no se está manifestando conscientemente de la carta va a parar allí y se convierte en un agujero negro. Entonces es el lugar de la carta donde está todo eso que me da miedo. Pero no tiene en sí, no es un planeta que muestre energía, sino una energía condensada, muy condensada, como hablábamos de la olla express, en cuanto tiene una oportunidad despresuriza. Y entonces aparece una energía muy potente. Pero en realidad, si desapareciera, si se disolviera el ego, Lili desaparecería de la carta. Porque ya no habría nada guardado. La carta completa estaría expresada. Maravilloso, maravilloso. Qué interesante esto. Es un es un ejercicio para la abstracción, para las personas que nos estén viendo, es un ejercicio porque una persona integrando, o sea, una persona no sería en el planeta Tierra, sería en otra. Los iluminados, que son pocos. Claro, iluminados y ya en camino a ascensión, porque hay algo ya propio de la propia materia que traías esto, ¿no? Es como que estamos todo el tiempo en contraste, en lo que nos define es lo que no nos define. Y es interesante que eso forma parte no me quiero poner tan abstracta, pero como que forma parte de la sustancia esencial de Lilith también. O sea, ser, porque de hecho es la que no es la mujer, la primera mujer que no es la que de hecho no es porque no tiene forma, pero es la que, o sea, es la que no es, súper abstracción acá. Claro, y es esto, ¿no? En esta relación, y en esa relación se crea. No hay. Claro, exactamente. Lilith es eso que se ha escondido detrás de todo eso que no soy realmente. Es decir, es todo lo que no me atrevo a mostrar de la carta. Claro, eso no es que yo lo pueda hacer voluntariamente. El propio funcionamiento de la carta lo hace. Es un mecanismo que se vive en la dualidad. Por eso, en cuanto aparezco, mientras no estemos iluminados, va a estar ahí Lilith. ¿Cuál es la única posibilidad? Tener cada vez menos estructura del ego, y para tener cada vez menos estructura del ego, cada vez me salgo más de la sociedad. Claro. Este es lo complejo de Lilith. Si yo quiero ir contactando con esta energía, tengo que ir desapegándome de lo que se dice en la sociedad que es lo correcto. Entonces,
Mientras tenemos ego no podemos actuar como si no lo tuviéramos. Estamos identificados con el ego y es parte o parte del funcionamiento de nuestra propia existencia, pero sí podemos cada vez contactar más con el observador de la conciencia. Eso que me permite ir alejándome del suceso y convirtiéndome en el que observa el suceso. ¿Y cuál es la única posibilidad? Ir trabajando el eliminar el juicio. Entonces yo en el máster explico que para llegar a Lilith lo único que tenemos es la autoobservación. Es Interesante. decir, y porque Lilith genera una neurosis por sí misma, es ese círculo, como digo, ese agujero negro, genera una neurosis que es la crítica y la envidia. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a observar que todo lo que... Un paréntesis, un paréntesis. O sea, la crítica y la envidia es la forma que vos entendés que es la forma socialmente aceptada en la que Lilith se expresa. No, es la única manera en la cual yo puedo acceder a mi Lilith. Socialmente aceptable. Ajá, puedo observar que todo lo que critico es lo que me gustaría ser y no me atrevo. Y que todo lo que envidio es lo que creo que me daría tranquilidad y no es real. ¿Ok? Esas son las neurosis de Lilith. Critico a los que sí se atreven a hacer eso que a mí me gustaría y envidio eso que creo que debería ser, pero realmente no lo soy. Y eso tiene que ver con casa y signo en el que esté Lilith. Ajá, entonces, seguramente una Lilith, por ejemplo, en casa 1, criticará mucho a la gente que es muy egoísta o que mira solo por sí misma. Porque en realidad lo que más le avergüenza a esa persona es ser egoísta, es ser casa 1. Y Entonces, lo que sería, hace es, si tú a través de la autoobservación de la crítica, es hay que eliminar juicio completamente, ¿no? Tú observas que estás criticando eso que en ti en realidad está escondido, podrás empezar a liberarlo. abre preguntas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene Lilith en 1 sería en casa 1, o una persona, tú los tomas como Aries o correspondientes, casa 1. o Aries, o una persona que tiene Lilith en Aries, o una persona que tiene Lilith en casa 1, Ajá. tendría, o sea, la manera de trabajar su Lilith es empezar a partir de, si se ve que hace esas cosas, a ser un poco más egoísta. No egocentrista, sino egoísta. Claro, o sea, priorizarse. Claro, priorizarse y no solo priorizarse, atreverse a ser ella misma, que es muy Divino. casa 1, ¿ok? Es decir, una Lilith en casa 1 es una persona conflictiva, una persona agresiva, ¿sí? Puede ser agresiva pasiva o agresiva activa, dependiendo del signo en el que esté Lilith, ¿ok? Una persona agresiva, una persona que va a generar conflicto. Tiene que reconocer que es una persona que mira por sí misma, que no quiere tener ninguna autoridad y que quiere hacer su propio camino. Eso no quiere decir que no cuente con el otro. No es lo mismo ser egoísta que egocentrista. Sí, y ¿Qué no es... ocurre? Si no se atreve a ser egoísta, será tachada y siempre juzgada como egocentrista. Claro. Uh-huh. Es como, aparte pasa algo interesante, ¿no? Es como, sobre todo en la mujer, y es esto de, sobre todo creo que más le cuesta a la mujer de conectar con su propia Lilith, de reconocer, el hombre tiene su propio camino, creo, ¿no? O las personas que están más, se identifican más con su energía masculina. Pero en la mujer es esto de conectar con cualidades más, quizás agresivas de su personalidad, sin, por otro lado, pensar que al ocupar un lugar más agresivo, es una persona mala o es una persona, digo, porque el primer juicio muchas veces más que hacia afuera, el otro día tiene una entrevista que va a salir antes que esta, y que está bueno porque referenciarla, en el que hablábamos, trabajamos sobre la comunicación no violenta, sobre la comunicación compasiva como herramienta para reconexión con las propias necesidades, y decía Daniela, que era la entrevistada, que el 90% de la comunicación no sucede de manera externa, sucede de manera interna. Uh-huh. El 90%, entonces, desde esto, el 90% de los juicios no son hacia otros en realidad, solamente un 10% son hacia uno mismo. Sí. Pero en el caso de Lilith, como tú no puedes ver ese juicio hacia ti, la posibilidad es observar a quién estás juzgando. Divino. Uh-huh.
y sería, eliminar todo juicio. Es decir, la única posibilidad que tenemos es ir cada vez trabajar más en eliminar la crítica y el juicio y cada vez trabajar más en que no se trata de tomar decisiones con el pensamiento, sino de darte cuenta que la decisión ya está tomada y el pensamiento solo es un pensamiento funcional. Es decir, ¿qué harías si no pensaras? es una pregunta maravillosa y me parece que este momento en el que estamos entrando, sobre todo Plutón en Acuario, creo que está abriendo el camino a entrar en esa dimensión, a ponernos cada vez más en un lugar de observadores y poder suspender el pensamiento para que aparezca otras inteligencias como la inteligencia de Lilith que estamos... Claro, que aparezca lo que hay detrás realmente. En Acuario, ¿qué va a haber detrás? La conciencia. La conciencia se manifiesta y se manifiesta a través de nosotros. El problema es que nosotros creemos que nosotros somos lo que estamos manifestando. Total. Uh-huh. Pero esa manifestación ya se da. Se da porque, ¿en qué es la vida? Pues la vida es la conciencia manifestándose. Y ya. Al final la respuesta es tan sencilla que le seguimos dando vueltas. Y Zaira, por ejemplo, volviendo a ejemplos más prácticos, ¿no? Porque nos vamos abstractas, pero la Sí, bajamos. no, porque si no nos vamos a No, poner uranianas, acuarianas. yo fascinada. Pero después no nos entienden. Eh, algunos entienden igual. ¿Cómo sería, por ejemplo, una Lilith en casa 12 o una Lilith en Pisces? Ok. Eh, Quizás la más compleja ante la sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Lilith en Piscis sabe inconscientemente que la vida no hay nada que hacer. No hay que tener ninguna expectativa futura, no a futuro, no hay que tener ningún proyecto. La vida es un barco que lleva un piloto automático y te va llevando donde necesitas. Pero como eso es muy juzgado por esta sociedad, porque en esta sociedad todo el mundo te dice que tienes que saber hacia dónde vas. Entonces, las personas que tienen Lilith en la 12 o Lilith en Piscis quieren demostrar que son muy eficientes, porque tienen Priapo en Virgo o en la casa 6. Y entonces buscan todo el tiempo hacer para demostrar que están remando en un barco que lleva piloto automático. O sea, pero sí, yo estoy remando, yo estoy remando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que reman, aquí diría de México, a lo pendejo. Es decir, es absurdo si el barco ya te está llevando, ¿no? Pero bueno, que vean que sí, que yo remo, ¿no? Entonces se agotan muchísimo buscando cuál es el lugar donde, qué lugar tienen que ocupar, intentando llevar el control de las cosas, hasta que Lilith de alguna manera les demuestra que cuanto más intenten saber hacia dónde van, más se pierden. Depresiones, adicciones, épocas en las que no se encuentran, no saben qué parte del mundo ocupan. Estamos hablando de la casa de la disolución o del signo de la disolución. Algo que yo he visto en positivo de las personas que yo conozco que tienen Lilith en la 12 o en la 10 es que se atreven a dedicar su vida a eso que aman, aunque no consigan éxito social. Pero se atreven simplemente a decir, yo voy a hacer eso que amo, voy a dedicar mi vida a eso que amo. Aunque eso les trae un millón de críticas, es que no estás aterrizado, es que nunca sabes a dónde vas a llegar, en realidad nadie lo sabe, esa es la creatividad de esa Lilith. Que esa Lilith comprende que todo el mundo va en un barco que tiene un piloto automático, ese piloto automático es el ser. Está fuera incluso de la persona. Pero los demás van convencidos de que van dirigiendo el timón en un autoengaño. ¿Okay? En realidad todo el mundo va en la misma situación. Pero los que tienen Lilith en Piscis o Lilith en la casa 12, su parte creativa, cuando conecta con esa Lilith, es como si mirara a los demás y dijera, pero ¿por qué remáis? ¿Por qué creéis que vais llevando el timón? Si la vida es tumbarte en el barco hasta que te lleva a un puerto, bueno, hago lo que me corresponde en ese puerto, me vuelvo a subir al barco a ver a dónde me lleva ahora. Pero no sé a dónde me va a llevar. Sí sé que va hacia algún lugar, pero no sé cuál es. Entonces, esa es la creatividad
de una Lilith en casa 12 o en Piscis es esta capacidad de conectarse y tener esta plena confianza en que hay algo superior que me lleva. Entonces son grandes oráculos. Mira, Ajá, en realidad tienen una gran intuición y su talento no es intuir lo que va a pasar, es canalizar. Son canalizadores. wow, qué interesante. Qué interesante porque además se expresa, por lo menos lo que decías, se expresa mucho la mejor o la cualidad máxima también de Lilith, ¿no? Es como soltar el control saturnino en la máxima expresión. Claro, luego dependerá de cada carta, será más fácil o más difícil y entonces te encontrarás con personas con muchísimo éxito laboral que terminan en un anexo de Alcohólicos Anónimos. Porque cuando se ha enfocado en remar, 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 antes o después viene una tormenta. Y ya entonces te das cuenta de que eso era absurdo. Entonces lo que hace Lilith es que les hace, cuando no hay una conciencia de esta Lilith en Piscis o en casa 12, y la persona quiere entrar en este yo llevo el control de mi vida y sé hacia dónde voy y remo hacia el camino que yo quiero, cuando Lilith sale enojada dice, pues mira, sobredosis. Un día te da una sobredosis o una depresión profunda y te da 2 años de depresión y te quedas encerrado en casa. Porque esa energía acumulada que necesita la casa 12, que es la de abrir un canal, la de fluir, la de dejarme perderme, la de comprender que yo no tengo nada que hacer en el mundo, ha sido acumulada. Entonces la energía al final se expresa perdiéndote. Y aparece eso que más miedo le daba a la persona, que era que la sociedad lo tachara, lo criticara por no tener un camino hacia el futuro marcado. Y lo expresa de la manera que es socialmente más cuestionada o más rechazada, que quizás es Claro. vía adicciones o vía... Claro, en vez de salir la que yo llamo la sociópata, que digamos es la Lilith buena, aparece la maléfica, que es la Lilith enojada. ¿Cómo sería? La sociópata es la Lilith buena, la creativa, la que dice, me quiero dedicar a pintar. Y todo el mundo, ¿cómo te vas a dedicar a pintar? Eso no te va a llevar a ningún lugar. Bueno, yo amo pintar. Me da igual si me muero de hambre por pintar. Y la Lilith, de alguna manera, dice, voy a dedicar mi vida a ser un artista, ¿no? Evidentemente, cuando la persona es capaz de hacerlo, sí va a poder sobrevivir de eso. Porque Priapo en la casa 6, en vez de trabajar desde la parte saturnina de la cárcel, dará las herramientas a la persona. Esto es un muy buen ejemplo de una Lilith en Piscis con un Priapo en Virgo, ¿no? A mí me encanta cómo describen esto como Piscis como las musas y Virgo como el lienzo. Ajá. Y los pinceles. Entonces, cuando Lilith en la 12 decide soltar toda expectativa de seguridad del futuro y comprender que lo único que tiene que hacer es dejarse guiar, es decir, musas, oráculo, ¿no? que toda la información está y solo hay que bajarla, entonces Priapo lo que le da son los pinceles. Si la persona corta el bloqueo de Piscis, lo que hace Priapo en Virgo es querer llevar el control y lo que le da es una agenda. Y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿sí? Y eso nunca funciona. ¿Ok? Porque al final sale Lilith bien enojada. ¿Por qué yo le digo que la buena es la sociópata? Porque la sociópata es la que nos va a permitir salirnos de lo marcado por la sociedad. Entonces, la sociópata es la buena. La maléfica es la que sale con la presión que llevaba mucho tiempo sosteniendo y entonces lo que decía, las lentejas llegan al techo. Claro. La maléfica sería la expresión que sería como cuando, o sea, la sociópata sería en esta versión de Lilith, sería como esa versión bueno, que uno empieza a integrar y empieza a animarse cada vez más a llevar en la vida, y justamente por el mismo ejercicio uno se anima cuando ve que las cosas funcionan, porque esa energía está canalizada, generalmente se abren más oportunidades, o sea, entonces uno empieza a decir, me siento empoderada usando esta manera de percibir el mundo, entonces uno empieza a tomar más Lilith también, ¿no? Como a pasear un poco ese... a tomar una confianza en eso, empiezas a darte cuenta de que eso funciona. Eso funciona. Y la maléfica sería cuando acumula, 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 se rechaza, se reprime, se rechaza, se reprime, y por un propio
proceso Un tránsito que es un proceso de la propia persona. sí, en anteodomia se me venía como el concepto este junguiano, como de que es necesario el reequilibrio Sí, exactamente. del proceso, sale como un volcán que necesita. ¿Cómo sería Priapo en esto? ¿Cómo explicás la relación entre Lilith y Priapo, si querés que hablemos un poco más de las cuestiones más técnicas de la astrología, cómo una persona puede, porque tú también lo decías recién, generalmente en astro.com o en AstroSeek, los sitios más usados para poder gestionar tu propia carta, uno tiene que habilitar Tiene que sacarla del escondite. sí, La sí, propia energía de Lilith es así, ¿no? hay que bajar a buscarla, ahí revolver entre los asteroides, puntos matemáticos. ¿Cómo explicarías esto, Zaira, para las personas que recién Sí. se encuentran con... Priapo siempre está, no se marca nunca en las cartas, pero sabemos que es el punto opuesto a Lilith. Ok, Una carta natal tiene 12 casas, pero 6 ejes. Cuando empezamos a tomar conciencia de la carta, las casas se convierten en esos 6 ejes. En el momento en el que yo se manifiesta la energía de las casas independientemente, no hay energía en el centro de la carta. Y entonces aparecen las polaridades, o me voy aquí y luego, como dices tú, algo inevitablemente dice, oye, esto hay que equilibrarlo, pero no lo estoy haciendo desde la conciencia. Entonces esto ocurre como eventos en la vida, ¿no? Que me obligan a irme, están proyectados. Ahora, sin embargo, cuando yo empiezo a tomar una conciencia de la carta, empieza a haber una energía en el centro, que es la conciencia, y la carta se convierte en 6 ejes que forman la flor de la vida. Y toda la energía de esos ejes pasan por el centro. Entonces, un eje, que en este caso, por ejemplo, estábamos hablando de Piscis Virgo, casa 12, casa 6, se convierte en una sola casa que se conjuga en el centro de forma equilibrada. ¿Ok? Explico esto para comprender Lilith Priapo. perfecto. Cuando manejamos a Lilith y a Priapo, Priapo es saturnino, es un mini Saturno. Priapo, cuando no hay una conciencia de Lilith, se polarizan las casas o los signos y empieza a haber una guerra, una lucha de ahora me llevo la energía aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. No se juntan en el centro. Entonces, Lilith dice, ok, tú tenme escondida por seguridad, y Priapo dice, para esconderte, lo que vamos a hacer es todo eso que la sociedad diría que es lo correcto. Ponemos otra vez el ejemplo de Piscis Virgo. Entonces, Priapo en Virgo va a decir, vamos a ser las personas más eficientes del mundo, vamos a llevar un control, vamos a llevar una agenda, vamos a tener calculado cada paso que vamos a dar en la vida, y la Lilith esperando en la otra polaridad. Claro, todo eso va construyendo, va aparentando de una persona súper ordenada, que quiere llevar mucho orden, y de repente Lilith se lleva la energía y quema la agenda. Y llegas tarde, y no das ni un paso de los que habías pensado, y no se cumple ninguno de tus objetivos, y ante todo el mundo apareces como el mal desordenado de la vida, porque se llevó la energía Lilith como maléfica. Entonces, Priapo vuelve a decir lo mismo. No, 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 no. Espérate, no vamos a volver a ordenar, porque tú no debes de salir. Entonces están trabajando, o sea, polarizados, sin una conciencia que los una. Porque, como digo, Priapo es una energía saturnina, una energía de tengo que, ¿no? Claro, debe ser de orden. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando, sin embargo, liberamos a Lilith desde una conciencia y en vez de la maléfica se convierte en la sociópata? Que ya no intenta ocultar, se une con Priapo en el centro, y Priapo, como buen Saturno, se convierte en las herramientas para manifestar a esa Lilith. Este ejemplo me gusta mucho de Piscis Virgo, porque se convierte en el lienzo y en los pinceles, no en el reloj y la agenda. Claro. Es mucha diferencia. ¿Okay? No es una agenda con un reloj externo diciendo todo el tiempo qué tengo que hacer en cada momento, sino que permite que la parte pisciana se abra y se plasme, porque al ser saturnino consigue concretar cosas. Y por ejemplo, en un caso que sería al revés, que sería una Lilith en Virgo, y porque digo, en este caso, claro, está bueno este ejemplo, porque la que necesita marcar el tono de Lo la que está forma. pasando ahora en el cielo, Lilith en Virgo con Saturno en Piscis. Sí, por ejemplo, ¿cómo sería al revés? Ok, con Lilith en Virgo, la comprensión es que no hay un reloj
en la pared, hay un reloj interno, ¿ok? Que el cuerpo es vamos a llamarle el templo de Dios. Es un vehículo a través del cual la energía se manifiesta. Entonces, la persona se va a ir a este priapo como una persona con muchísimos rituales, ¿ok? Es decir, me voy a convertir en la espiritualidad en persona, ¿ok? Haciendo todo tipo de sacrificios. Cuando en realidad Lilith lo que quiere, o como se va a manifestar, es comprendiendo que no hay ningún sacrificio que estar nada más que estar presente. Entonces, Lilith lo que va a intentar todo el tiempo es ocultar Virgo, ¿ok? Sí, me avergüenza, pero porque no es la vergüenza de llevar un orden de Virgo, es la vergüenza de ese Virgo a otro nivel, ¿ok? Es decir, es la vergüenza de comprender que el cuerpo solo es un vehículo, que el cuerpo habla, que el cuerpo es el que nos expresa los síntomas del proceso de la energía, que no se tiene que seguir un reloj externo, sino que hay que tener una conciencia corporal y que el único momento que existe es el momento presente. Eso es una Lilith creativa en Virgo. Pero cuando esa Lilith no está creativa en Virgo, entonces la persona intenta ser alguien que fluye todo el tiempo con el universo, se va a Priapo en la casa 12, pero a través de rituales de Virgo, ¿no? Es importante no comer, no hacer daño a ningún animal, y yo lucho por estar siempre en paz y no llevar ningún orden en la vida, dejarme fluir. Entonces la vida le obliga a ordenarse y le provocará una enfermedad que le obligue a comprender que tiene un cuerpo, que tiene unos síntomas que le dice que la energía no es irme, es quedarme. Claro. No, ser espiritual no es irte a la casa 12. Es en tu día a día, casa 6, Virgo, cada momento estar conectado. Pero aquí la persona va a decir, no, yo no tengo nada que hacer, es decir, yo fluyo con la vida, ¿no? Entonces, ese fluir con la vida no es estar conectado. Yo hago meditaciones de 10 horas. Bueno, ¿y en qué momento tus rituales diarios para cuidar tu cuerpo? Claro. Sí, es interesante porque ese ciclo estamos actualmente viviendo de alguna manera todos, porque Lili está en Virgo y Saturno en Piscis. Saturno está en Piscis. ¿Hasta cuándo va a estar Lilith en Virgo? Hasta junio. Ah, En junio todavía. pasa a Libra. Ah, ok, todavía falta un rato. Porque va a estar interesante también cuando Lilith pase a Libra. Pero ya, falta un montón. Falta un montón. Cruzaremos ese puente en junio. Sí. Qué interesante esta visión, porque además está muy fuerte Saturno en Piscis, y el ejercicio que nos está trayendo a todos, creo de alguna manera, o por lo menos lo que yo vivo y lo que presencio, de conexión con las emociones en un nivel nos toca hacer un máster en conexión con las emociones, y es el momento ahora, ¿no? Como se está moviendo todo, ¿no? Crisis globales. O sea, de alguna manera todo lo incontrolable se está haciendo presente. Y ¿cómo lo ves esto en relación con ese juego entre la maléfica de Virgo y Saturno removiendo las estructuras y mandándonos a tomar la autoridad pisciana también en un punto ahí, ¿no? ¿Cómo vos lo ves ahí? Claro, yo esto lo vivo o lo he explicado mucho como ser responsable de tu espiritualidad. Ser espiritual no es ser buena gente, ¿ok? Ser espiritual no es ser alguien que medita a diario. Ser espiritual no es el que hace más rituales y va a una ayahuasca y luego va al hongo. No es que esté mal hacer esto, ¿ok? Pero eso no te hace más espiritual, porque todos somos el espíritu. Ser espiritual es estar conectado hasta cuando lavas los platos. Es decir, darte cuenta que la espiritualidad no tiene nada que ver con un ritual, tiene que ver con una conexión. Pero también tienes que tener en cuenta que el ser se manifiesta en cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo es el templo de Dios. Y cuando te vas del templo de Dios buscando a Dios fuera del templo, no lo vas a encontrar. Solo lo puedes encontrar a través del momento presente. Y el momento presente, ¿quién lo vive? El cuerpo. Entonces se trata de una toma
de conciencia corporal, no desde cuidarlo de fuera hacia adentro. Eso es una consecuencia. Es decir, la consecuencia de tú amar a tu cuerpo como la expresión divina que es, va a traer que lo cuides. Pero si lo intentas hacer desde el control, voy a controlar mi alimentación, voy a ir todos los días al gimnasio, lo estás haciendo de fuera hacia adentro. Eso, antes o después, va a generar un caos en tu cuerpo. Porque no estás contactando con lo que realmente es el cuerpo, como te decía, que es este vehículo que tiene un panel con todos los síntomas. Y te va diciendo, tengo este bloqueo, tengo este impulso. Entonces, la única manera, como decíamos antes, todavía estando identificados con nuestro ego, de estar lo más cercanos, ¿ok? Vamos a decirle que al ser es quedándonos únicamente aquí y ahora. ¿Qué está sucediendo aquí y ahora? Eso mata el pensamiento, porque el pensamiento se va al futuro todo el tiempo. Claro. Sin embargo, lo que nos está trayendo Saturno en Piscis también tiene que ver con perder el miedo al caos. Perder el miedo a que algo superior a mí, que es incontrolable, puede hacerme cualquier cosa en cualquier momento. Y eso es una realidad. Es decir, el universo se manifiesta y en su manifestación tiene que ocurrir de todo. ¿Ok? Entonces, Saturno te dice, no intentes controlar al espíritu o tu propia espiritualidad, creyendo que haciendo algo en particular vas a estar más cerca de Dios. Es genial porque uno dice, tomo la receta, ¿no? La receta de me preparo este jugo, me hago este detox, me hago esto otro, voy al gym, como todas las recetas de lo que a otros les funcionó. Y decís, bueno, esto me va a traer orden. O lo que No. sea, ¿no? O lo que sea. El orden lo trae el universo, es decir, el caos del universo se ordena en Virgo. Entonces el cuerpo es el que recibe un empuje, ¿no? Recibe una energía y a través de él se manifiesta. Por eso no te tienes que ir a ningún lugar, te tienes que quedar. Si tú quieres contactar con la divinidad, no lo puedes hacer yéndote a ningún sitio. Solo lo puedes hacer estando aquí. Porque ya eres la divinidad. No hay la búsqueda, lo que tiene que romper Saturno en Piscis en oposición a una Lilith es la búsqueda. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Nada, quedarte y contactar desde aquí. Ahora, eso, porque me acuerdo que esto lo hablaba yo en una entrevista con Pablo cuando entró Lilith y hubo una persona que me dijo, no, pero es que estás haciendo que la gente no se cuide. No, no te equivoques, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que no lleves una buena alimentación, que no tengas buenas rutinas, solo que no creas que esa es la salida. Porque la conciencia corporal trae muchas mejores rutinas que las que tú te impongas. Claro, el tema es ese. El tema es la imposición o sea, es de dónde parte o sea, qué es lo que motiva la acción. Si la acción es motivada desde afuera o si la acción es motivada desde adentro, a partir de una conexión con lo que el propio cuerpo está necesitando, que quizás lo que el cuerpo necesita no es ir a correr todos los días, es descansar. Exacto. ¿Quién ha dicho que lo saludable es salir a correr? Pregúntale a tu cuerpo. Claro. La energía aparece, por eso me refiero, no es algo que vayas a hacer con el pensamiento, es una escucha. Y mi cuerpo hoy necesita correr, salgo a correr, perfecto, pero si hoy me pide quedarme todo el día en cama, deprimida, hoy me quedo todo el día para despresurizar. Y me van a decir, no, sal, no tengo energía para salir. Cuando necesites salir, no te preocupes, vendrá Marte y empuja y te saca a correr. ¿Sí? Que además es interesante porque desde lo físico, cuando el cuerpo descansa, el cuerpo para descansar requiere el doble de energía. O sea, el cuerpo no, o sea, un cuerpo que está sin energía, muy estresado, no puede descansar. No descansa. No descansa. O sea, para poder descansar necesitas energía. Y descansar te retorna un montón de energía. Es increíble lo que pasa en términos como biológicos con el descanso. Sí, entonces esta es un poco la conclusión de este Saturno que ha estado hasta ahora. Ahora ya Lilith ya está más avanzada, pero Saturno se puso retrógrado, ahora ya está directo.
si no me equivoco, hoy está a 4 grados, si no recuerdo mal. Lilith ya está como a 9, ya se está alejando porque ya va a ser mucho más rápida. Pero estos primeros meses, de enero a aquí, es lo que Lilith nos ha estado marcando todo el tiempo. Es como, venga, intenta hacer más rituales, venga, vas a demostrar que eres la persona más espiritual del mundo porque eres muy consciente de los rituales que hay que hacer para estar cerca de Dios. Más caótica te voy a hacer la vida. Me pasó hace poco, ¿cuándo fue? El 31 de diciembre, que fue, yo tengo Lilith en Virgo, Lilith en 6 en realidad. Y me pasó que pasé por todos los ciclos de Lilith en 6, y fui a la playa el 31 de diciembre, y había como diferentes personas haciendo diferentes tipos de rituales. Un grupo de amigos metiéndose en el mar, desnudos, otros, nada, tomando café ahí acostados, otro pescando, y había una chica sobre una piedra, que fue una imagen que me encantó, que estaba haciendo, mm, estaba invocando todas las fuerzas del mundo ahí arriba, me parecía hermoso, y, y pensaba en mí, y mis propios procesos, y decía, claro, en un momento uno necesita, quizás yo por lo menos necesité hacer como un despliegue de ritual y, y lo simbólico. Y quizás en otro momento es simplemente estar en una piedra sentada frente al mar comiendo una galletita, ¿no? Nada Claro, más. exacto. Y todos los rituales son válidos, Total. pero no para estar más cerca del ser. ¿Sí? Es decir, me queda claro que no es que los rituales estén mal, solo es desde dónde los estás enfocando. Si los estás enfocando porque así tú vas a estar más cerca de la iluminación, eso es un error. El ritual puede ser algo que equilibra el cuerpo, que simplemente te da un rato de conexión en el cual no te sientes que te expandes y está increíble, ¿no? Y ponerte sobre una piedra, invocar a todo el mundo y aparece una sensación de conexión con todo que es maravillosa, pero no te hace estar más cerca del ser. No te hace ser más espiritual que el que se ha quedado tomándose una cerveza mientras ve el fútbol en un bar. Total. El espíritu es el mismo, ¿sí? Eso es lo importante. No es no hacer el ritual, sino saber desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Entonces tú puedes hacer un ritual como irte a comer tu galletita mientras ves el mar y estar conectada en ese momento, a la vez que el que se está bañando desnudo también se siente súper conectado y la de la piedra también. La Total. conexión estuvo siempre. No es en lo que haces, en lo que está la conexión. Es el movimiento interno, ¿no? Es el movimiento interno el que habilita. ¿Y cómo describirías, Zaira, ya para cerrar, y tirar como unas claves? ¿Cómo se expresaría, o para uno detectarlo, cuando uno está en el modo maléfica de Lilith? Se ve rápidamente, porque el modo maléfico te genera situaciones que te avergüenzan. Es decir, Ah, cuando te ocurren esas cosas que incluso en el día a día pueden ocurrir, que dices, madre mía, qué vergüenza, ¿dónde me meto yo hoy? ¿Por qué se dio esto de mí? ¿Por qué me sucedió? Ese es modo maléfico. ¿Ok? Es decir, esas situaciones en la vida en las cuales tú dices, esto era lo que más miedo me daba que se supiera de mí. Ahí aparece la maléfica. Y en realidad está todos los días, ¿eh? Cuando empezamos a observarla es, no, pues está aquí Lilith, ¿no? Constantemente. Ahora, cuando tiene un tránsito fuerte o importante, aparece una situación verdaderamente atemorizante, es decir, Dios mío, ¿cómo salgo yo de aquí, no? ¿Cómo reconozco esta parte de mí, no? Alguien que roba y que lo cachan, alguien que es infiel y lo encuentran, alguien que, dependiendo de dónde esté, ¿no? Que mete la mano en la caja del trabajo. Es decir, eso ya es una maléfica. como una exposición. Tiene que Una haber como una exposición. Lilith expone, ¿ok? ¿Sí? Y cuando aparece la creativa o la sociópata, es ese momento en el que te atreves a hacer algo que nunca te hubieras atrevido y te quitas como un peso de encima. Sí. Y dices, wow, qué bien se sintió esto, ¿no? Sin tener en cuenta a nadie. Entonces, un poco para cerrar, yo con Lilith siempre le digo a la gente, ¿qué harías si no pensaras? Lo que hemos comentado antes. Cuando tengas que tomar una decisión, no pienses el instinto a dónde te lleva. ¿Qué harías si no hubiera nadie más en el mundo? Si no tuvieras que salir a la calle y enfrentarte con la sociedad, ¿qué decisión tomarías?
Hermoso. Gracias, Zaira, por esa reflexión final que me parece que es bandera, es norte, hacia ahí, hacia escuchar esas otras inteligencias que no solamente la inteligencia de la mente lógica, racional, que está bien, ya la tenemos, estamos súper desarrollados en eso. Claro, la que no tenemos desarrollada es la inteligencia corporal, que es la que Lilith en Virgo pide. Y la inteligencia corporal es la más inteligente de todas las inteligencias, porque no varía. No, ¿por qué qué? Perdón. No varía, nunca miente. El cuerpo nunca miente. El cuerpo dice, me duele aquí, y tú puedes decir, no, no me duele, me duele. Y eso quiere decir que hay un bloqueo energético. El cuerpo nunca miente. Y es la inteligencia que menos activamos. Maravilloso. Muchas gracias, Zaira. Un verdadero placer. Y bueno, todas las personas invitarlas a seguir a Zaira en sus redes y a sumarse a sus actividades. Debajo va a estar toda la información de Zaira para que puedan contactarla. Un placer, Zaira. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco mucho por esta entrevista.